Esta noche tenemos la oportunidad de tener a Jorge Hernán Mejía, quien además de todo tiene otro rol, es voluntario de Sigue Network y es parte de nuestro equipo de asesores con otros líderes que están aquí como Belinda Flores, quienes están ahí retándome en lo personal cada día para que el contenido que estamos formando para Sigue Network sea de calidad mundial, quiero decírselos con las mejores prácticas, así que realmente me siento muy alegre de poder contar con él en esta noche. Quiero decirles que si ustedes no se han inscrito a la membresía de Sigue Network, pueden coger el código QR que está allí y pueden entrar de una vez e inscribirse a la membresía de Sigue Network también. Hoy el objetivo del webinar es uno, descubrir herramientas prácticas para poder renovar ese propósito que tenemos y cuando decimos renovar, no porque se nos haya refundido, pero de pronto sí, porque a veces nos sentimos tan cansados que decimos, Señor, ¿y dónde está mi propósito en todo esto? Así de que, ¿cómo renovamos nuestro propósito? Eso que Dios nos ha llamado a hacer y cómo cuidamos de nuestro bienestar personal y espiritual. De eso y más viene a hablarnos en esta noche Jorge Hernán Mejía. Así que, bueno, quiero decirles que en Sigue Network decimos que unidos para servir somos más fuertes para impactar. Y es algo que hemos empezado a reconocer, algo que hemos empezado a ver y a vivir y a experimentar. Así que, bueno, en esta noche, no sé, Jorge, si ya quieres tomar tú el micrófono y empezar a hablarnos, yo voy a estar aquí simplemente como tu asistente y también cualquier pregunta que tengan, por favor, la van a poner en el chat y en su momento yo voy a estar pues dirigiéndole esas preguntas a Jorge. Así que adelante y aquí Bueno, estamos. gracias Sandra, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, evidentemente quisiera que pongamos este tiempo en manos del Señor, así que los invito a que hagamos una breve oración. Señor, te damos gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos, Señor, en este espacio, por la posibilidad de tener este encuentro, Señor, entre hermanos, Señor, pero sobre todo entre personas que están comprometidas con expandir, Señor, el reino más allá de los límites tradicionales. Gracias por la vida de cada uno, Señor, por el rol que cada uno desempeña, por los desafíos y los retos que cada uno enfrenta en su cotidianidad. Permite que este espacio, Señor, esté como todos los espacios de Sigue Network, Señor, dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, y que aquí compartamos, Señor, sea para la edificación de todos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entramos en materia. Y lo primero que cuando recordamos las siglas de SIGUE, que nos vemos ahí en pantalla, vemos que hablamos de servir, impactar, guiar, unir y empoderar y expandir. Y voy a detenerme un poco en esta letra E, que habla de empoderar y expandir, porque eso es parte de nuestra esencia y tiene que ver con el hecho de que el propósito que tenemos como hijos de Dios se expanda a partir del liderazgo que tenemos en las organizaciones y proyectos con los que estamos involucrados. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos pensando y tenemos en mente transformar integralmente comunidades, pero eso requiere que los líderes que llevamos a cabo esta transformación estemos fortalecidos a nivel personal y profesionalmente y listos para ampliar el impacto, expandir el alcance del propósito y sobre todo poder extender el reino. Aquí hay, digamos que, dos versículos que nos parece importante traer a colación en este punto, em, porque realmente hablan de cómo es que nosotros nos empoderamos para expandir. El primero está en Efesios 3:16, lo ven ustedes en pantalla en la nueva traducción viviente, donde dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Lo que nos diferencia a nosotros como líderes de otros líderes de organizaciones es justamente ser hijos de Dios, ser creyentes, compartir una visión de reino
Y eso marca una diferencia muy importante porque tenemos unos recursos que, como dice el versículo, son gloriosos e inagotables. Y son recursos a los que tenemos acceso por medio del Espíritu Santo de Dios. Si no tuviéramos eso a nuestro alcance, quizás estaríamos en las mismas condiciones que los demás. Pero como vamos a ver ahora, cuando nosotros pensamos en términos materiales, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente son limitaciones. Pero cuando entendemos que nosotros tenemos este acceso a recursos inagotables del cielo, eso nos ayuda a ampliar y ensanchar nuestra visión. Y justamente con eso tiene que ver el segundo versículo, que es parte de algo que seguramente todos ustedes conocen, que es la oración de Jabes, que está ahí en Primera de Crónicas 4:10, donde Jabes dice: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Es un versículo que nos habla de expansión. Y aquí estamos hablando de empoderar para expandir. Así que cuando nosotros realmente vamos al Señor, pedirle que Él sea quien apoye este proceso de expansión, cuando el proceso de expansión nace en el corazón de Dios, podemos contar con que esa oración es una oración respondida porque justamente estamos alineados con la voluntad de Jorge Hernán, te nos fuiste. Jorge Hernán. Bueno, les invito a que mientras Jorge Hernán regresa, vayamos llenando los que no han llenado la encuestica que tengo allí, el cuestionario que está en el chat. Quienes se han conectado, les invito a que puedan llenar allí. Se nos fue y todo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pongamos un dedito allí, una reacción. ¿Cómo estamos? Creo que este tema, ¿a quienes se identifican con este tema? Levanten la manita allí, mándenme una reacción en el chat, eh, alguna reacción. ¿Cuántos se identifican con temas como este, donde nos hemos sentido a veces agotados, donde hemos sentido ya no doy más? Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a incorporar por acá. Aquí me dicen que sí, sí. Yo personalmente quiero decirles que hoy soy de las que eh, me declaro que, que este tema me cae hoy al punto. Ya Jorge Hernán nos dice que está aquí conectándose otra vez. Algo pasó con su señal, pero ya lo vamos a tener aquí de regreso. No hay problema. Aquí estamos. Bueno. Bueno, aquí alguien dice que es una escritura que acaba de leer y que le alentó mucho. Como vemos aquí, el tema es muy relevante. Por un lado es entender que de los inagotables recursos de Dios, Él nos fortalece. Pero qué lindo ese otro versículo que también es parte de esa esencia donde basamos Él empoderar para expandir, donde decimos, si me bendijeras y extendieras mi territorio, pero también entendemos que un líder hace a partir del ser. Y esta parte donde dice, te ruego que estés conmigo y en todo lo que haga, en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor, pues entendemos que nosotros como líderes también lloramos, como líderes también nos cansamos, como líderes también tenemos días en que necesitamos no solamente dar, pero necesitamos recibir. Espero que ya aquí Jorge Hernán se está conectando. Vamos a ver si ya está por ya, acá de regreso. ya Perfecto. estamos listos. Adelante, Las dificultades adelante. técnicas que nunca faltan, pero bueno, aquí estamos. Dale, Ok, adelante. entonces, avanzando les decía que hablar del agotamiento en el liderazgo
Esto es un desafío real. Uno a veces quisiera pensar que justamente por el hecho de que somos líderes de organizaciones cristianas, pues no nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pero realmente no estamos exentos del agotamiento y tiene que ver con una razón y es que, como les decía, humanamente hablando, muchas veces nos encontramos con recursos limitados y ese enfrentarnos con recursos limitados nos puede generar un montón de sensaciones. Imagínense que los seres humanos tenemos cuatro emociones básicas: la ira, la ansiedad, la tristeza y el miedo. Y muchas veces, cuando estamos liderando un proyecto, nos enfrentamos con esas situaciones. Las cargas que enfrentamos a veces nos llevan a tener temor, otras veces nos llevan a sentirnos ansiosos, otras veces nos llevan a sentirnos tristes y en ocasiones inclusive a sentirnos enojados y airados. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Esos son cargas emocionales, pero además tenemos unas cargas espirituales muy fuertes, porque realmente estos proyectos tienen un componente espiritual muy importante y sobrellevar la carga espiritual a veces, y lo veremos ahora, sobre todo cuando asumimos más de lo que podemos, se vuelve algo supremamente agotador. Y en términos físicos, ni hablar. O sea, el desgaste espiritual y el desgaste emocional necesariamente llevan a un desgaste físico. Entonces, realmente lo que vemos es que estamos enfrentando muchos desafíos que afectan este bienestar nuestro y eso en general nos lleva a tener una carga emocional significativa. Es decir, todo lo espiritual nos pega en el alma y evidentemente lo físico también nos pega en el alma. Finalmente somos seres trifuncionales y espíritu, alma y cuerpo están íntimamente conectados y es inevitable que esto nos golpee. Entonces, vamos a hablar, básicamente, vamos a plantearnos aquí dos preguntas. La primera es, ¿por qué se sobrecargan los líderes y cómo solucionarlo? Y la segunda es, ¿cómo refrescarnos para no agotarnos? Entonces, vamos a pasar a la primera pregunta de estas, que tiene que ver con las razones por las cuales a veces nos sobrecargamos. Y evidentemente, aunque uno pueda encontrar una multiplicidad de elementos o de factores, aquí decidimos tomar tal vez los cinco que pensamos que son los más importantes. Que el agotamiento no llega de repente, el agotamiento es algo que se construye gradualmente a través de diferentes factores. No es que uno sencillamente un día amaneció diciendo estoy agotado, sino que hay una multiplicidad de elementos que van confluyendo y que en determinado momento como que sentimos que nos hacen boom. Y vamos a hablar de esos cinco elementos principales. Entonces, el primero es la centralización de funciones y tareas. Y aquí decimos microgerencia. Es cierto que muchas veces tenemos organizaciones pequeñas y que dentro de lo pequeñas que son las organizaciones, pues eh, no tenemos suficientes manos para que se hagan cargo de tantas cosas como las que tenemos que llevar a cabo. Pero, ¿qué sucede? Que a veces por esa misma razón, muchas veces centralizamos demasiado las funciones y las tareas que hay que hacer en nosotros mismos. Y eso, por supuesto, nos causa un sobreagotamiento. Ahora hablaremos un poco de cuál es la solución, pero realmente cuando nosotros decidimos centralizarlo todo, cuando somos el área administrativa, el área jurídica, el área logística, el área de mensajería, el área de consejería, el área pastoral, etcétera, etcétera, de la organización, pues evidentemente es demasiado. Y lo que uno tiene que pensar es cómo evita esto, porque eso realmente tiende a llevar a la microgerencia. Y como lo veremos ahora, entendemos que a veces el tamaño de la organización a veces no da para que uno diga, pero es que no tengo cómo delegar, pero vamos a hablar de esto más adelante para darnos cuenta que estos temas tienen solución. Pero aquí el mensaje es, tenemos que tener cuidado con la microgerencia porque centralizar todo en nosotros no es bueno, no es bueno para la organización y por supuesto no es bueno para nosotros porque esa centralización en general tiende a generar agotamiento. Hay una segunda razón que estamos viendo y es que es la multiplicidad de objetivos. No es igual a lo primero. Lo primero, lo que yo les decía, es cuando yo tengo todos los roles. Aquí es cuando me fijo un montón de objetivos.
Evidentemente, uno se sienta a construir una organización como lo veíamos cuando tuvimos nuestra primera cumbre, pues evidentemente uno piensa que como organización tiene que tener sus objetivos en muchos frentes. Seguramente yo tengo unos objetivos financieros, unos objetivos administrativos, unos objetivos operativos, unos objetivos, entre comillas, de marketing, unos objetivos espirituales, unos objetivos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces tener tal cantidad de objetivos no ayuda. ¿Por qué? Porque realmente la multiplicidad de objetivos, por lo general, nos desenfoca. Y uno siempre tiene que tratar de pensar, y vamos nuevamente cuando hablemos de la solución, tiene que pensar en que a veces, como dice la vieja máxima, lo bueno si breve, dos veces bueno. Es necesario a veces como simplificar para poder ser más efectivos. Y el hecho de tener muchos objetivos, una vez puede decir, no, pero es que yo no puedo dejar esto por fuera, yo tengo que pensar en todas las aristas, yo tengo que pensar en todas las áreas, pero eso al final también contribuye a generar agotamiento. Imagínense que esto es como que yo tengo muchos focos o muchos frentes de acción y realmente nosotros no estamos diseñados para hacer multitask a ese nivel de tener que atender tantos objetivos al tiempo. Hay un tercer factor que es lo que se llama el estrés de poder. Bueno, perdón, aquí está, bueno, veamos primero si la mala gestión del tiempo. Un tercer factor que es la mala gestión del tiempo. Miren, esto es un tema general y no solamente entre líderes cristianos. Cuando nosotros hemos trabajado coaching con empresarios, realmente nos encontramos que aquí esto es un factor determinante para perder efectividad. ¿Y qué es la mala gestión del tiempo? Que no nos enseñaron a administrar. Es increíble, y aquí lo hablaremos en su momento, pero es increíble que algo tan elemental como una agenda sea algo que no está en la cotidianidad de muchos líderes. Y por no tener una buena administración del tiempo, no gobernamos nosotros el tiempo, sino que el tiempo nos gobierna a nosotros. Entonces uno muchas veces habla con líderes de organizaciones y le dicen, es que el tiempo no me alcanza. Ayer estaba mirando un libro, bueno, no recuerdo el nombre, estaba mirando a ver si lo tengo aquí a la mano, que me llamó muchísimo la atención porque es un libro que habla justamente de que los días tienen 24 horas para todos. Ya les digo cómo se llama el libro. Que los días tienen 24 horas para todos y a veces pareciera que las horas no nos alcanzan y nos sentimos agobiados. El libro se llama Cómo vivir con 24 horas al día, de Arnold Bennett. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros decimos, no, pero es que a mí el tiempo no me alcanza, es que yo no sé cómo hacer porque es que realmente el tiempo no me da. Tengo tal cantidad de compromisos y de cosas por hacer que es que físicamente no logro administrar el tiempo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros no administramos el tiempo es el que termina gobernándonos a nosotros. Les terminamos haciendo las cosas es en función de lo que otros determinan porque nosotros somos incapaces de organizar ese tiempo de una manera más eficiente. Luego, aparte de estos tres factores, nos encontramos un cuarto que es el que les mencionaba antes, que es el estrés de poder. Y es el sentido extremo de sacrificio o sentido de sacrificio extremo, que son dos cosas distintas, pero que tienen un significado igual. Y es que a veces nosotros nos estresamos porque tenemos un sentido extremo del sacrificio. Es decir, decimos, bueno, pero es que realmente, o sea, de alguna manera yo soy el alma y motor de esta organización y yo necesito, esto es un compromiso mío de vida, es un compromiso con el Señor, es un compromiso con la iglesia, es un compromiso con la sociedad y yo tengo que sacar esto adelante como sea. Y realmente yo a veces lo digo, y discúlpenme que sea como tan fuerte, pero a veces yo digo, miren, Mesías solo hay uno y ya vino. Nosotros a veces tenemos que quitarnos de encima ese sentido mesiánico que nos surge cuando queremos nosotros resolver todas las situaciones y todas las cosas, porque es que como que decimos, es que yo tengo que hacerlo, es que nadie más lo puede hacer, es que me toca meter
la cabeza hasta el fondo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y ese es mucho el discurso de muchos de nosotros. Y de hecho uno en la cumbre escuchaba cosas de estas. Es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Es que hay cosas que realmente solo las puedo hacer yo. Es que el que tiene en la cabeza toda la visión, el que tiene en la cabeza toda la misión, toda la proyección, todo el propósito soy yo. Pero eso que genera, genera lo que se llama estrés de poder. Es decir, llegamos a un punto donde es tal el peso de la responsabilidad que nosotros mismos nos endilgamos, y no porque no tengamos que ser responsables, que llegamos a un punto en el que el agotamiento nos supera por ese sentido extremo de sacrificio. Y el quinto, que sin lugar a dudas también es supremamente común, es la comunicación inefectiva. A veces no nos sabemos comunicar, no nos sabemos comunicar ni con nuestro equipo, ni con nuestros stakeholders, con la gente que debería, no sé, nuestros donantes eventuales, las comunidades a las que servimos, las iglesias con las que nos involucramos, etcétera. No tenemos una comunicación adecuada y a veces por esa comunicación adecuada nos desgastamos terriblemente. Entonces, estos cinco factores que estamos viendo acá nos generan sobrecarga. Y cuando uno a veces dice, pero yo por qué me siento tan sobrecargado, es fácil que nos identifiquemos cuando chequeamos esta lista. Muy probablemente en las cinco cosas que estamos planteando aquí, de una u otra forma caigamos, pero a veces caemos en otras más, porque realmente nos sentimos muy agobiados y no sabemos cómo manejar ese nivel de estrés y de agotamiento. Ahora, como lo mencionamos cuando estábamos anunciando el webinar, realmente la buena noticia es que sí hay herramientas para que podamos resolver esto. Así que la gran pregunta cuando uno ve estos factores es, bueno, ¿y cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ese lugar? ¿Qué tengo que hacer para evitar la sobrecarga? Y aquí lo que hay básicamente son unas estrategias de prevención y de recuperación. Prevención es decir, adelantémonos al momento estresor. Y recuperación es, si ya estoy en una etapa donde el estrés y las emociones que les mencionaba antes, la ansiedad, el temor, la tristeza, la ira, me van ganando terreno, pues hagamos algo para que esta sobrecarga no se vuelva algo de todos los días. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que nosotros podemos plantear con relación a la centralización de funciones o a la microgerencia es, en primer lugar, delegar. Nosotros necesitamos aprender a delegar. Y hay una cosa que es clara, y es que si yo digo, no tengo con quién, a quién delegarle, pues ahí me surge una tarea adicional. Entonces empecemos a buscar de quién me rodeo para poderla delegar, pero tengo que delegar. Y junto con eso va el tema de definir roles y responsabilidades claras. ¿Por qué? Porque a veces también nos encontramos en organizaciones como las nuestras a muchas personas cuyos roles y responsabilidades se trasladan por la razón que sea, o porque no hemos definido límites, o porque a veces eh, uno puede encontrar a alguien que dice, no, sí, yo soy el líder, qué sé yo, administrativo, pero es que cómo no me meto en la parte financiera si esto también es algo que le doy a la organización, o cómo no me meto yo también en la parte misional si es que esto es algo que realmente pues es la razón de ser por la cual yo estoy aquí. Y realmente es entender que nosotros somos más efectivos cuando potenciamos los dones, talentos y habilidades que el Señor nos dio. O sea, el Señor, lo sabemos, no nos hizo a todos buenos para todo. El Señor nos ha dado unos dones, unos talentos, unas habilidades y hay destrezas que hemos adquirido con el tiempo que hacen que nosotros podamos perfilarnos mejor para ciertas cosas. Y por esa misma razón es importante que nosotros definamos roles claros en nuestras organizaciones y los deleguemos a las personas, digamos, que tienen la competencia para asumirlos. Y estos dos van de la mano con establecer procesos eficientes. Cuando yo tengo procesos eficientes, los roles claros y lo que y los digamos las funciones y tareas y demás que he delegado, pues pueden operar mucho mejor. En segundo lugar, cuando pensamos en la multiplicidad de objetivos,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero es focalizarnos en los factores críticos de éxito con métricas de impacto realistas. Es lo que yo les decía, yo no le puedo apuntar a todo, pero uno tiene que pensar cuál es el factor crítico de éxito en mi organización o cuáles son los factores críticos de éxito. No en todas las organizaciones los factores críticos de éxito son los mismos. Eh, hay elementos comunes, es verdad. Cuando nosotros pensamos en el gran dolor de buscar fondos, por ejemplo, pues seguramente esto es algo que es común a todos. Pero en algunos casos, para darles algún ejemplo, puede ser un factor crítico de éxito la relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. En otros casos es la relación con el Estado. En otros casos es la relación con los líderes comunitarios de las comunidades que sirvo. En otros casos puede ser la relación con los medios de comunicación. En otros casos, en fin, dependiendo de cada, de cada entidad y de cada misión, va a haber factores críticos de éxito distintos, pero yo tengo que focalizarme en los que de verdad, digamos, le pegan al impacto que nosotros queremos lograr y tenemos que hacerlo con métricas de impacto realistas. Y esto también va de la mano con otra cosa que es que nos deshagamos de objetivos que no son misionales. Yo les decía, a veces nos llenamos de objetivos, pero cuando uno piensa en la lista de objetivos y si uno tiene clara la misión, uno debería decir, ¿este objetivo que yo me estoy trazando le pega a la misión o realmente es un objetivo accesorio que yo como que puse porque me parece que es importante cumplir? Cuando son objetivos misionales, tienen que estar ahí. Si son objetivos que no son misionales, deshagámonos de ellos. Y dentro de ese mismo punto, que tiene que ver con la multiplicidad de objetivos, lo otro es utilizar herramientas de planificación para alinear esfuerzos estratégicos. Siempre decimos que lo que no se planea no se ejecuta. Y antes de hablar del tema de compartir tareas, lo que no se planea no se ejecuta. ¿Y cuál es el tema? Que si yo no planeo adecuadamente, no puedo lograr un buen nivel de ejecución. Así que tengo que aprender a planear. Ah, luego estamos hablando allí del tema de compartir. Hacemos un poco al siguiente. Compartir tareas y evitar sobrecargas. Ok. Resulta que nosotros hablamos del estrés de poder, que es cuando decimos es que yo tengo ese sentido del sacrificio extremo. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí vamos a lo que hablamos el primero. Lo primero es, tenemos que involucrar a otros que tengan las capacidades que yo no tengo. Yo no puedo creer que yo me las sé todas o que tengo todas las habilidades. Reconozco con gratitud los talentos que el Señor me da. Acepto no con falsa humildad, sino con gozo también, lo que el Señor ha permitido desarrollar en mí, pero tengo que reconocer que yo no soy bueno para todo. Uno encuentra en las organizaciones, y me acuerdo cuando estábamos también nuevamente en la cumbre, muchos de nosotros podemos tener muchas habilidades en materia tecnológica, pero yo recuerdo cuando Juliana nos estaba presentando allá las herramientas tecnológicas, para muchos realmente era como una primera aproximación al tema. O cuando Alejo nos estaba hablando de las herramientas de marketing, algunos decían, wow, esto yo no lo había visto antes. ¿Por qué? Porque es que no somos buenos en todo. Entonces tenemos que buscar otras personas que tengan los dones, talentos, habilidades y capacidades que nosotros no tenemos. Y dentro de ese compartir tareas, pues también tenemos que evitar sobrecargas innecesarias. Imagínense que, no sé, yo trato de pensar, imagínense que nosotros llegamos al aeropuerto de una ciudad con una maleta con exceso de equipaje de 26 kilos y hay un carrito para transportar la maleta y yo digo, no, venga, déjeme, yo me la quiero echar en la espalda. Uno dice, no, pero eso es como exagerado, pero eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Nos echamos encima de nuestras espaldas maletas mucho más pesadas de lo que podemos llevar cuando hay otras personas que nos pueden ayudar a llevarlo. Yo estaba justamente, estaba leyendo en estos días, releyendo el Pentateuco, los últimos capítulos de Números y los primeros de Deuteronomio, y veía cuando realmente Moisés empieza a distribuir el liderazgo entre personas que lo apoyen, ¿cierto? Y habla de grupos de 100, grupos de 50, grupos de 1000, etcétera. Y al final lo que uno dice es, yo tengo que aprender a compartir tareas, tengo que evitar las sobrecargas y saber que hay otras personas con las que yo puedo compartir las responsabilidades y las tareas. Eso me va a ayudar a evitar un poco ese estrés de poder. Luego viene otro punto que, bueno, aquí hay uno que no quedó por alguna razón, pero que tiene que ver con la mala gestión del tiempo. No sé dónde está.
Se me perdió. A ver, Perdóname, sí, focalizarse. creo que está ahí, quedó por mal la entrada, priorizar tarea. Eh, no, yo creo que está, sí, está en priorizar tareas, sí, tienes razón. Sí, que tiene que ver con la mala gestión del tiempo, sí, ya lo veo. Entonces, ese de priorizar tareas si fíjense, nosotros siempre decimos, hay que aprender a utilizar herramientas que nos sirvan para priorizar tareas. Nosotros siempre sabemos, por ejemplo, nos dicen, está lo urgente y lo importante, la matriz de Eisenhower que vimos ahí rápidamente el día de la cumbre. Yo tengo que aprender a mirar qué es lo que es más urgente y y qué es lo más importante, y tengo que aprender a priorizar para poder ser efectivo. Cuando yo no priorizo, muchas veces le gasto una cantidad de tiempo y voto corriente innecesariamente en cosas que realmente no son tan importantes, en cosas que realmente no son tan efectivas y que no son tan eficientes. Y termino perdiendo efectividad y eficiencia por concentrarme en tareas que no son realmente prioritarias. Eso va de la mano con el hecho de que nosotros utilicemos herramientas tecnológicas para gestión de proyectos. Hay un montón. Un día de esto nos sentamos a verlas. Hay un montón de herramientas tecnológicas para gestión de proyectos hoy en día, muchas de las cuales las podemos llevar aquí en el celular y que nos sirven realmente para administrar las organizaciones que estamos gestionando. Y realmente la tecnología nosotros tenemos que aprender a verla como un apoyo. Yo en estos días hablaba con alguien, yo le decía, miren, nosotros no podemos como creyentes satanizar la tecnología. Uno casi que encuentra creyentes que les hablan de inteligencia artificial y piensan que es una aparición demoníaca materializada. No, la tecnología es algo que nosotros podemos utilizar como un recurso del cielo cuando sabemos utilizarlo dirigido por el Señor. Y hay muchas herramientas tecnológicas muy buenas que nos sirven a efectos de administrar nuestro tiempo y priorizar las tareas adecuadamente. Y finalmente está el tema de la comunicación. Yo les decía, un problema grande que tenemos es el tema de la comunicación inefectiva. Y para esto hay tres cosas que básicamente son de hecho las competencias de un coach. La primera es la escucha activa. Aprendamos a escuchar activamente. Muchas veces no damos las soluciones necesarias porque no estamos escuchando. Y uno a veces dice, nosotros tenemos que aprender a escuchar nuevamente a nuestros equipos de trabajo, a nuestros equipos asesores, cuando tenemos un equipo de asesores. Eh, Ahora Sandra estaba diciendo, estos asesores me dan muy duro, pero realmente hay que decirlo también. Sandra es una persona que sabe escuchar y nosotros todos necesitamos como líderes aprender a escuchar a los asesores que tenemos al lado, pero también aprender a escuchar a las comunidades que servimos. Muchas veces llegamos con soluciones para las comunidades que servimos que no son las soluciones que ellos necesitan. Y ese saber escuchar a los asesores y a las comunidades que servimos tiene un elemento todavía más importante, y lo voy a decir porque estamos hablando entre creyentes, es saber escuchar a Dios. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas gruesos que no hemos podido resolver, y a veces cuando a mí particularmente me preguntan, bueno, ¿y qué debo hacer? Estoy pensando entre esto y esto. Yo te le digo a la persona, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Yo tengo que ir a mi cuarto secreto y en mi tiempo íntimo con Dios preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque es la primera voz que yo tengo que escuchar. Pero si no aprendo a escuchar al Señor, difícilmente también voy a poder escuchar a la gente que tengo alrededor y que es de la cual me puedo retroalimentar. Segundo, humanamente, dentro de este tema de mejorar la comunicación, aprender a hacer las preguntas adecuadas. Básicamente, cuando uno es coach, la principal competencia en la que me entrenan es preguntar. Pregunte, pregunte, pregunte. Porque básicamente a través de preguntas es que uno encuentra el core de los problemas. Y muchas veces nudos que uno dice, pero ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo haciendo las preguntas correctas en el tiempo adecuado, porque la respuesta de esas preguntas es la que me permite desenredar muchos de los hilos que tengo como organización. Y por supuesto, dar un feedback constante. Nosotros tenemos que estar retroalimentando constantemente y nuevamente, retroalimentando a todos nuestros stakeholders, retroalimentando a la gente que trabaja con nosotros, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros asesores, a nuestros donantes, a las comunidades que servimos, a la iglesia y a todas aquellas organizaciones con las cuales tenemos que estar funcionando
en razón de nuestra tarea. Entonces, si nos damos cuenta, aquí realmente sí hay soluciones, sí hay estrategias de prevención y recuperación para evitar la sobrecarga. Entonces, vamos a mirar aquí un ejercicio práctico. Ah, pero antes de eso, miremos cómo se define un objetivo SMART. Porque el ejercicio práctico básicamente, les voy a decir, es que tratemos de identificar de esos factores que vimos qué es lo que más agotamiento nos está generando y que ya hoy miremos cómo lo vamos a abordar. ¿Cómo define uno un objetivo SMART? Entonces, imagínense que, por ejemplo, tengo un problema y es que tengo una multiplicidad de objetivos. Ese es uno de los problemas que nosotros vimos aquí. Tengo multiplicidad de objetivos. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hago con esto, con estos objetivos que tengo? Entonces digo, bueno, lo que tendré que hacer seguramente es hacer un inventario de los objetivos actuales. Después de que hago un inventario de los objetivos actuales y digo, ok, hoy tengo definidos en mi organización 12 objetivos. Entonces tengo que llegar a una segunda etapa. Y esa segunda etapa, y bueno, y cuando haga el inventario de objetivos actuales, obviamente eso tiene que tener una fecha y un responsable. Ya les digo para dónde vamos. Luego tendré que depurarlos. ¿Y cómo los depuro? Pues los puedo depurar utilizando la matriz de Eisenhower. O sea, ¿qué es lo que es urgente? ¿Qué es lo que es importante? Y lo que es urgente e importante es en lo que me tengo que focalizar. Lo que no es urgente ni importante lo tengo que desechar. Lo que es urgente eh, y no es importante, lo puedo delegar y lo que es importante y no es urgente, lo puedo hacer yo más tarde. Entonces, aquí realmente puedo entrar a depurar esos objetivos. Luego de que los haya depurado, puedo llegar y decir, ok, voy a tomar los tres objetivos principales de lo que ya me quedó, ya de los 16 me quedaron 7 y hago una matriz de priorización. ¿Qué es una matriz de priorización? Es algo muy simple. Yo me digo, voy a mirar de estos objetivos, les voy a dar un orden de urgencia de 1 a 10, donde 1 es lo más urgente y 10 es lo menos urgente. Y voy a mirar luego la importancia, donde en lo que yo considero lo más importante es esto de 1 a 10 y lo menos importante es esto. Y al final, la suma de los dos, pues obviamente el menor valor va a ser el primer objetivo que tengo que abordar. Eso me permite tener tres objetivos y concentrarme en ellos. Lo siguiente, después de eso, eh, siempre con fecha y responsable, es determinar qué tareas necesito para cumplir esos objetivos. Este ejemplo que ustedes están viendo acá son tareas para cumplir un objetivo. Pues voy a determinar cuáles son las tareas que necesito adelantar para cumplir los objetivos. Yo voy a decir, ok, para este objetivo tengo que, no sé, buscar los recursos humanos, etcétera, etcétera, y poner una fecha y un responsable. Entonces, fíjense una cosa. Si yo tengo multiplicidad de objetivos y me devuelvo al tema, y bueno, así una fecha es responsable. Si yo tengo una multiplicidad de objetivos, yo no puedo decir simplemente que uno de mis objetivos o mi estrategia va a ser eliminar la multiplicidad de objetivos porque eso es algo muy gaseoso. SMART es algo que es específico, que es medible, que es alcanzable, que es relevante y que tiene un horizonte de tiempo. Esas son las cinco letras. Pues cuando yo defino el objetivo en esos términos, lo que hago es que la estrategia que yo defina tiene que estar definida en esos términos SMART. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Es un ejemplo. Tendría que decir, yo tengo que establecer eh, los objetivos prioritarios de mi organización en los próximos 30 días. Fíjense que estoy siendo específico, lo estoy midiendo porque estoy diciendo objetivos principales. Es alcanzable, por supuesto, es relevante porque es lo que más me importa. Y digo, tiene un horizonte de tiempo en los próximos 30 días. Y cuando yo establezco esa estrategia o ese objetivo SMART en este caso, que es eh, priorizar o redefinir los objetivos fundamentales de mi organización en los próximos 30 días, voy a tener una serie de tareas para cumplir ese objetivo, que son las tareas que ustedes ven aquí. Y siempre las tareas tendrán una fecha y un responsable. Pasemos al siguiente. Entonces, fíjense qué pasa con el estrés de poder. Si uno dice que voy a hacer unas tareas que son SMART, yo digo, si tengo estrés de poder, por ejemplo, algo específico es delegar al menos una tarea importante esta semana a un miembro del equipo. Algo medible es reducir en un 20% la carga de trabajo personal en el próximo mes. Esto es un ejemplo, vuelvo y digo. Algo alcanzable, identificar tareas repetitivas o delegables y proporcionar instrucciones claras para su ejecución. Algo retador o relevante,
enfocarnos en tareas estratégicas sin agotamiento extremo y eso fomenta el crecimiento del equipo. Y algo que tiene un horizonte de tiempo es que yo diga, la primera delegación la voy a implementar en los próximos 3 días y voy a evaluar el impacto en 2 semanas. Siempre que nosotros nos fijemos objetivos o siempre que abordemos estos problemas, tenemos que ponerles un horizonte de tiempo. Si yo simplemente llego y digo, sí, yo realmente tengo que focalizar, muy bonito, pero eso no dice nada. Focalizarme implica que yo empiece por ponerme unas tareas que cumplan estos principios SMART, unas tareas que sean, vuelvo y digo, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y medibles en el tiempo, en términos muy concretos, donde yo pueda después de decir si realmente esto lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Esto sirve como un plan de acción para la organización, pero sobre todo sirve como un plan de acción para nosotros como líderes, para poderlos llevar a cabo y poderlos sacar adelante y lograr resultados efectivos. Entonces, ese primer ejercicio que los invitamos a hacer es, hablamos de 5 factores, ¿cierto? Obviamente, pues ustedes saben que este material queda al acceso de ustedes, pero cuando hablamos de esos 5 factores que los voy a recordar, la microgerencia o centralización de funciones, la multiplicidad de objetivos, el estrés de poder o sacrificio extremo, la mala gestión del tiempo y la comunicación inefectiva, es como ejercicio práctico que ustedes se sienten ahora, que puede ser ya o al terminar la reunión, y digan cuál de esos 5 factores es el que me está generando mayor agotamiento y cómo lo voy a abordar. Y voy a poner unos objetivos SMART para abordar ese factor en el menor tiempo posible y empezar a atacar el problema de raíz, porque esto me va a ayudar a eliminar el agotamiento y no es como decir, sí, ya esto lo entiendo y probablemente en un par de semanas voy a revisar el material porque me pareció muy interesante y a ver cómo lo resuelvo y cómo lo abordo, sino que son cosas que tenemos que atacar cuando antes. Acuérdense que el tema es, no esperemos a seguirnos agotando, no esperemos a seguirnos desgastando. Abordemos los problemas cuando los problemas sobrevienen y abordemos las situaciones cuando las situaciones nos agobian, porque cuando nos dejamos coger el tiempo es cuando realmente perdemos efectividad. ¿Qué tal si Listo. tomamos un tiempo en este instante y practicamos un momento? Una de las Buena cosas que idea. nos pidieron en el webinar anterior es la oportunidad de practicarlo. No estamos esperando cosas perfectas, sino que puedan practicarlo. Buena idea. Si te parece, Sandra, volvámonos al punto donde estaban las razones por las cuales se sobrecargan los líderes, como para que los tengamos en pantalla. Eso. Y la invitación es ahí donde están. Piensen cuál de esos 5 factores es el que más le pega a cada uno, cuál es el que más agotamiento le genera. Y como dice Sandra, tomémonos unos 5 minutos para que lo escribamos en este momento y digamos, listo, a mí el factor que más me afecta es este y la manera en la que lo voy a abordar eh, es así, o sea, con una estrategia SMART concreta para adelantar en los próximos días. Trabajemos en esto unos minutitos y ya continuamos. Bueno, y podríamos ir diciendo allí cada uno, estoy curiosa de saber cuál es ese factor crítico. Si pueden irlo mencionando mientras van trabajando, abra su micrófono solamente, no se me distraiga, pero vayan mencionando cuál es ese factor que cada uno, yo ya identifiqué el mío, pero ¿por qué no vamos diciéndolo? Abramos el micrófono y lo vamos mencionando. ¿Quién dijo yo? Yo. Estoy luchando con mi manejo del tiempo.
unos nuevos elementos que han venido a mi palestra, que quizás está atravesado con la parte de qué cosas puedo delegar y la tarea de buscar en quién delegar. Ok, Eh, Está atravesado con nuevas como responsabilidades muy personales que no estaban en mi, digamos, agenda. en mi agenda, en mi espectro, pero que me está tomando mucho más del tiempo que yo pensaba y Ok, quizá llevando a tener que tomar algunas decisiones de cómo puedo delegar algunas cosas en otros, pueden ser miembros de mi familia para lograr enfocar en lo que necesito enfocar. ok, excelente. Veo aquí otras. Marlene nos dice multiplicidad de objetivos. Wow. Alguien también por aquí. Claudia nos dice yo, muchos objetivos. Alguien más que nos comparta. Puede ser en el chat o puede ser que abran el micrófono y nos digan. A ver qué valientes tenemos por acá que han identificado. Alguien más, wow, wow, va ganando multiplicidad de objetivos. Wow, wow, wow. Mala gestión del tiempo. También tenemos por aquí la centralización de funciones y tareas también. Estrés de poder. Bueno, estamos aquí, le estamos apuntando a todos, o sea que no estaba tan lejos aquí nuestro coach. Estrés de poder, centralización de tareas, mala gestión del tiempo, centralización. Bueno, qué lindo es que estamos aquí para aprender, que estamos aquí para ir recibiendo herramientas que nos ayuden. Recuerden que somos líderes de transformación integral y los primeros que tienen que ser transformados somos nosotros, para que todo eso que hacemos para expandir propósitos, pues podamos seguirlo multiplicando, ¿no? Así que qué bien ver por aquí que estamos, bueno, avanzando, que estamos aquí. Bueno, te paso el micrófono nuevamente, Jorge Hernán. Bueno, esperamos que aparte de lo que escribieron hayan podido con ese objetivo que identificaron, que es el que les talla, el que les incomoda, empezar a abordarlo y empezar a generar estrategias para de una vez, en dicho muy colombiano, meterle muelle y dejarlo resuelto. Bueno, Excelente. avancemos un poquito entonces, volvamos otra vez al punto en el que estábamos, porque el siguiente, pues esto era, digamos, un poco las estrategias de prevención. Y aquí estaba el ejercicio que les planteamos, bueno, el ejemplo, los dos ejemplos que vimos. Em, Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo refrescarnos para no agotarnos? Y en ese cómo refrescarnos para no agotarnos, nuevamente lo que pensamos es que necesitamos espacios en los cuales podamos recibir ese refresco. Y cuando hablamos de espacios para recibir ese refresco es que hay muchas cosas prácticas que podemos hacer. Igual aquí clasificamos los espacios, nuevamente podrían ser un montón, pero los clasificamos en seis. Em, entonces, si pasamos aquí, por ejemplo, necesitamos espacios espirituales. Este para mí es el primero. Nosotros necesitamos espacios espirituales y les doy ejemplos como orar, como leer la Biblia, como escuchar prédicas, sermones, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque esos espacios espirituales, digamos, que nos ayudan a conectarnos con el Señor y a realmente tener una visión diferente de las cosas. Es curioso, pero miren, muchas veces, aunque nuestra tarea sea una tarea, como lo dijimos al comienzo, con un componente espiritual muy importante, se nos olvida justamente que estos espacios espirituales son los que más requerimos como líderes. Y uno aquí podría poner todo lo que son las prácticas devocionales, ¿cierto? Aquí podría decirles orar, leer la Biblia, adorar, ayunar, etcétera, pero es cualquier cosa que nosotros pensemos que realmente alimenta nuestro espíritu. Si nosotros tenemos un espíritu robustecido,
estemos seguros de que eso nos va a tener mucho mejor equipados para enfrentar los demás desafíos emocionales y físicos que experimentemos. Pero así como hay espacios espirituales, también hay otro tipo de espacios. Por ejemplo, necesitamos también para refrescarnos espacios culturales. Y espacios culturales, aquí también podría dar un montón de ejemplos. Leer. Uno puede decir, sí, leer la Biblia, por ejemplo, sí, es un espacio espiritual, pero en un espacio cultural puede ser leer. Hay gente a la que le gusta la poesía, hay gente a la que le gusta la literatura, o le gustan los libros de desarrollo personal, o le gusta leer sobre historia. Leamos. El hecho de que uno lea realmente no solamente le ayuda a enriquecer el lenguaje, sino que también lo ayuda a cambiar el chip mental. Puede ser escuchar música. Y nuevamente, no puedes decir, sí, pero es que yo solamente oigo música cristiana. Fantástico, pues ponga música cristiana y la escucha. Otras personas dirán, no, a mí me gusta mucho la música clásica o me gusta mucho la música folclórica. Escuche música un rato y permita que su cerebro se conecte con las armonías de una manera diferente a lo habitual. O vaya a teatro, qué sé yo. O sea, hay muchos espacios culturales que nos sacan de la cotidianidad y nos ayudan a romper la rutina. Otro tipo de espacios que en los que necesitamos también o que nos sirven, espacios deportivos. ¿Qué es un espacio deportivo? No sé, pues, como es cierto, como su nombre lo indica, practicar algún deporte. Hay gente que dice, a mí me gusta mucho nadar, o a mí me gusta montar en bicicleta, o a mí me gusta trotar. Hagámoslo. Esto es algo que es supremamente beneficioso, no solamente para el cuerpo, sino también para la mente e inclusive para el espíritu. Entonces, el hecho de que nosotros, digamos, tengamos estos espacios también nos ayuda a romper los esquemas. Y les voy a hacer un paréntesis, porque aquí hablamos de gestión del tiempo. Cuando yo hablo con líderes sobre la forma en la que gestionan su tiempo, siempre les digo, cuando planeen agenda de una semana, asegúrense de incluir este tipo de espacios de una manera permanente en su agenda. O sea, no dejen como, si me queda tiempo, o hay gente que dice, no, es que yo tengo mi tiempo devocional en la mañana. Y miren, lo voy a decir con todo el respeto también. A veces pregunta uno cuánto es. No, 5 minutos, pero no alcanzó a más. No voy a entrar ni siquiera a juzgarlo, pero si son 5 minutos, pues no sé, es decir, es como, imagínense que ustedes me digan, no, yo hago deporte, pero bárbaro. ¿Y cuánto deporte hacen? Yo todos los días troto 5 minutos. No sé si sea muy efectivo para el desarrollo físico, no estoy tan seguro. Y por eso les digo, planeemos esos espacios de la manera que sea. Miren, voy a ir una vez a la semana a teatro, voy a leerme un libro por semana, voy a salir a trotar o a caminar 15 minutos diarios, voy a separar X tiempo para este espacio espiritual, etcétera. Luego, aparte de esto, tenemos espacios recreativos, simplemente ir a cine, ir a tomarme un café con un amigo, em, salir a almorzar o salir a cenar. Yo digo, a veces esto es como un tema de romper la rutina. Y, y el hecho de que uno diga, yo quiero como romper la rutina del día con un espacio recreativo, me ayuda un montón. Y hay una cosa además, y aquí nuevamente vuelve el tema de la tecnología. Yo sé que no hay nada como tomarse un café con alguien sentado frente a frente, pero a veces hasta los espacios virtuales funcionan. Yo aquí les doy un ejemplo. Yo tengo un muy buen amigo, pastor en Italia, con el cual nos conectamos de vez en cuando. Yo le escribo y le digo, pues yo sé que la diferencia de horario nos pega, entonces le digo, Juan, ¿estás disponible? Me dice, sí, te puedes conectar en 20 minutos y nos sentamos y hablamos media hora, una hora. Espérate, voy a traer un café, yo también traigo mi café y nos sentamos, nos tomamos un café a distancia. Pero si tengo el amigo al lado o el compañero o, o la pareja o lo que sea, pues rico, nos tomamos un café y como que rompemos el tema. Ahora, qué es lo importante de esto? Que este espacio recreativo sea recreativo. O sea, si es que yo vengo con la maleta aquí cargándole en la espalda y el espacio es para contarle al otro la maleta que estoy llevando, pues sí, a veces ayuda un poco a desahogarse, pero creo que no nos permite recrearnos en el sentido literal. Otro tipo de espacios son los espacios de crecimiento personal, los llamo yo, em,
y lo voy a separar de los espacios de descanso. Los espacios de crecimiento personal es, por ejemplo, compartir con colegas. Em, yo recuerdo, nuevamente traigo a colación lo que vivimos en la primera cumbre, porque muchas veces, y recuerdo el ejercicio que se hizo cuando dijimos, agrupemos a la gente como en razón de lo que están trabajando en sus respectivas organizaciones. Y al final, cuando uno ve un colega que tiene el mismo dolor que tiene uno, la misma vivencia que tiene uno, uno dice, wow, o sea, esto me ayuda porque me permite adquirir una visión ampliada de la manera en la que yo estoy abordando las situaciones. Buscar apoyo y mentoría. La red sigue, ofrece estas posibilidades, o sea, y lo vamos a ir viendo no solamente en espacios como estos, sino en los espacios que vienen adelante con office hours, con mentorías, etcétera. Es muy importante a veces que uno busque apoyo en alguien que le pueda a uno a dar una mirada diferente a lo que está haciendo y le ayude a leer un poco la realidad de una manera distinta. Hacer parte de comunidades de líderes que compartan principios y valores. Digo que es importante que compartan principios y valores porque líderes sociales puede haber muchos, pero vuelvo y digo, si no estamos parados sobre el fundamento que es Cristo, seguramente nos vamos a encontrar con visiones radicalmente distintas. Pero parados en el fundamento que es Cristo, vamos a tener la posibilidad de compartir con líderes que tienen ese mismo fundamento y que experimentan desafíos como los que nosotros experimentamos. Y la última son espacios de descanso. Miren, esto es fundamental. Necesitamos aprender a descansar. Yo creo que uno de los grandes problemas en el liderazgo es que no hemos aprendido a descansar. Y descansar es que para algunos es dormir, para algunos es contemplar la naturaleza, para algunos es meditar. Y aquí no estoy hablando de técnicas orientales, de cosas de esas. De hecho, si ustedes se acuerdan, en el libro de Josué se habla de meditar en la palabra. Pero este tipo de espacios donde uno dice, oye, yo necesito descansar, es fundamental. Nosotros necesitamos entrenarnos en el descanso. Mire, el tema, el tema del día de reposo. O sea, Dios, voy a contarles algo que todos, yo sé que saben en su interior, pero que a veces pareciera que no lo sabemos. Dios es más sabio que nosotros. Y cuando Dios dice que se creó lo dijo el Señor, el día de reposo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, es porque el Señor sabe que necesitamos hacer pausas. Hace un tiempo, ustedes lo saben, se puso de moda la expresión de pausas activas en el trabajo. ¿Lo saben quién se inventó las pausas activas? Dios. Dios. En el séptimo día descansó de lo que había creado y nos invitó a que tengamos reposo en Él, pero además nos invitó a descansar. El Señor sabe que para el ser humano es necesario el descanso, hace parte del diseño divino. Entonces, cuando nosotros, es que yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo soy una máquina de hacer cosas, es que yo soy así, yo soy hiperactivo, yo soy un volador y necesito estar pensando y haciendo y diciendo. Lindo, pero agotador. Aprendamos a descansar, que de verdad es fundamental. Entonces, bueno, hablando de esto como espacios que necesitamos y que nos sirven para refrescarnos, para no agotarnos, pues nos vamos a nuestro segundo ejercicio y es, ya vieron el tipo de espacios. Y aquí los vamos a invitar a hacer algo concreto en la agenda, pero para que lo hagamos ya. Nuevamente, un espacio aquí de 5 minutos y es en cada una de esas áreas que vimos y ahora le pido a Sandra que nos devolvamos, pensemos en una actividad. Hay 6 actividades, ¿cierto? Yo les dije, hay espirituales, culturales, deportivos, recreativos. Pensemos para la próxima semana, para cada uno de los 5 días, que en cada uno de los 5 días tengamos al menos un tipo de esos espacios. Y por favor escribamos. Pero aparte de escribirlos después, metámoslos en nuestra agenda. Pero en este momento hagamos eso. Devolvámonos, por favor, Sandra, a la lista, eso, de esos espacios, y piense, la próxima semana, en los 5 días hábiles, el lunes voy a hacer, y piensen alguna de estas cosas que hablamos aquí. El martes voy a hacer, y lo voy a hacer en tal horario. Si en este momento no pueden identificar el horario, por lo menos identifiquen cuál es la actividad de este tipo que van a hacer la otra semana y qué día la van a hacer. Y como les digo, el ejercicio práctico es metámoslo en la agenda y ejecutémoslo, porque es que si no se nos vuelve esto paisaje. Y fíjense una cosa,
con esto voy terminando. Yo en estos días, en alguna de las reuniones que teníamos con Sandra y con el equipo, yo les decía, en todos estos procesos, todos estos aprendizajes que nosotros tenemos en los webinars, tenemos que recordar que la efectividad del proceso de aprendizaje depende del discípulo y no del discipulador. Porque yo recuerdo un discípulo que se llamaba Judas, que tenía el mejor discipulador de la historia, que es el Señor Jesús, y aún así no la agarró. Y también me devuelvo al Antiguo Testamento y me encuentro un personaje que se llamaba David, que estaba aprendiendo al lado de un discipulador que se llamaba Saúl, no Samuel, porque Samuel fue el que lo ungió, pero no fue el que lo discipuló. Y Saúl era un discipulador desastroso, pero qué bárbaro si era un buen discípulo David. Entonces nosotros aquí realmente, como con ese corazón de discípulos, tenemos que aprender que todos estos aprendizajes que se generan en estos espacios son efectivos y son útiles y son prácticos en la medida en que nosotros realmente logremos eh, hacer que sean reales en nuestra vida, hacer que sean vivenciales. ¿Cómo vamos con la tarea? Apuntamos ya las 5. Como decía Sandra ahora, eh, los invito simplemente no tanto a que nos compartan cómo van a ser los 5 días, pero sí a que de alguna manera quienes quieran compartirlo nos digan eh, cómo se ven ustedes o cómo se han visto frente a estos espacios en su vida cotidiana. Si quieren pueden poner en el chat y yo les voy leyendo. Bueno, a mi estrés de poder le da dificultad acomodar tanta dicha en una semana. Ok, gracias por esa honestidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí tenemos a alguien más. Aquí. Ahora veo que somos más los que nos sentimos, hemos sentido así, agotados en algún momento y me alivia saberlo. Bueno, aquí hablan de que una amiga, bueno, aquí están incluso hablando de una amiga que está aquí, que mi hermosa Belinda ha sido una bendición. Qué chévere saber de nosotros también, también súper bienvenida, súper bienvenida. Bueno, que esto es oración contestada, así que, bueno, bienvenida, bienvenida Carolina Fonseca. Por aquí está nuestro amado Armando Tamayo desde Ecuador. Genial este enfoque de los espacios, verlo de manera integral. Recordemos que no podemos ser líderes de transformación integral si esa integralidad no comienza desde el ser, es decir, desde nosotros para fortalecer nuestro quehacer. Así que qué chévere. Bueno, aquí está Marlene diciendo, me falta crecimiento personal. Así que, querida Marlene, qué rico que estás pudiendo reconocer eso hoy. A ver, aquí está. Ajá, Alexander Prieto, saco poco tiempo para hacer ejercicio y salir a caminar. Margarita, bueno, Margarita, bienvenida, que estaba en una reunión y se pudo enlazar finalmente como parte de la sesión. Bueno, eso sacar el tiempo para la parte cultural y recreativa, súper. Alguien más dice, debemos fortalecer el ser, muy bien, sí. No comparto ni física ni virtualmente con otros para fortalecer mi crecimiento personal, así que hay que hacerlo. Hay que empezar a sacar ese tiempo, ya sea físico o virtual. Belinda, estoy floja en los espacios culturales. Por Dios, si esto lo dice Belinda Flores, ¿qué diremos el resto? Necesito retomar mis tiempos de inspiración para escribir poesía, así que escribe muy lindo. De hecho, ya puse en mi agenda, dice Carolina, clase de guitarra. ¡Wow! A los martes a las 6 de la mañana para seguir. ¡Wow, wow, wow! Súper.
para seguir practicando alabanzas. Edith Prieto nos dice, cuando aprendí a soltar, empecé a disfrutar de las cosas sencillas. Ah, muy bien, mira, cómo está, ¿verdad? Jorge Hernán, relacionado con el saber que no tenemos que manejar todo. Muy súper. Bueno, aquí alguien más dice, saco espacios espirituales, deportivos y de lectura, pero no mucho cultural y recreativo. Pero bueno, quien sea que puso este comentario, ya no te va a la delantera. Aquí te están poniendo Milton desde Ecuador. Debo trabajar más en espacios de crecimiento personal y descanso. Leonardo, me falta fortalecer la parte recreativa. Y alguien más dice espacios recreativos y el de crecimiento espiritual. Gracias a todos por los comentarios. Gracias, de verdad. Miren, yo simplemente una sugerencia y es un poco lo que yo les decía. A veces nosotros nos volvemos muy cuadriculados cuando somos líderes y cuando somos líderes cristianos, ¿cierto? Porque digamos que los espacios espirituales, como que uno dice, sí, pues eso como que hace parte de la esencia del creyente. Y aún así, como les digo, muchas veces el tiempo que le dedicamos a esos espacios es chiquitico, chiquitico. Pero muchas veces los demás como que no los abordamos porque como que decimos, no, pues es que eso como que no encaja, como que no está bien. Pero realmente son recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que podamos refrescarnos y no tengamos esas sensaciones de agotamiento tan fuertes. Y es a veces permitirnos tener esos espacios realmente para poder, como les decía yo, hacer como esa pausa activa en el día y decir, esto realmente me enriqueció y me fortaleció. Yo estaba, otra vez me devuelvo a la cumbre, porque es que fíjense que es que eso es como un micro laboratorio. Entonces teníamos, no sé, la charla de Alejo Peralta y de pronto después hacíamos una pausa para el café. Y entonces empiezan a formarse grupitos. Eso pasa siempre. Y está muy bien, porque ¿qué es lo que está haciendo uno en ese momento del grupito? Es tomarse ese café, que es una pausa, es compartir, es recibir la visión de otra persona, así sea para hablar del frío que está haciendo o de la vivencia que estamos experimentando, pero eso ayuda. Y a veces cuando nosotros, como lo mencionaba Claudia ahora, con ese estrés de poder, no nos da tiempo ni para pensar en la agenda, pues obviamente terminamos limitándonos mucho y el agotamiento nos va ganando terreno. Y evidentemente a veces o sea, estos temas del síndrome de fatiga crónica y demás son temas reales. Y son temas reales y uno lo encuentra mucho, mucho en ministros del Evangelio. Yo, digamos, dentro de las cosas que he tenido la oportunidad o que el Señor me da la posibilidad de estudiar, recuerdo haber tomado un diplomado que tenía que ver justamente con el agotamiento ministerial. ¿Por qué? Porque es que es tal la sobrecarga de cosas y la falta de uso de estos recursos que el Señor ha puesto a disposición de nosotros, que enfrentamos en el día a día, que terminamos realmente con unas sobrecargas mucho mayores de lo que podríamos y debiéramos. Bueno, digo que con esto vamos llegando al final. Preguntas, bienvenidas. Si hay preguntas, pónganlas en el chat, se las vamos a ir haciendo a Jorge Hernán y vamos a aprovechar que lo tenemos acá. Si hay alguna pregunta eh, que tengamos, yo tengo varias, pero quisiera darle la oportunidad de que, ok, creo que ya están empezando a llegar preguntas. ¿Cuáles son esas señales tempranas de agotamiento en el servicio voluntario y cómo podemos identificarlas? ¿Cómo los líderes pueden identificarlas? Jorge Hernán. Perdónenme que por buscar la pregunta lo que hice fue quitar el video y el audio. Pero bueno, a ver, ¿Cuáles serían esas señales tempranas de agotamiento que podemos identificar cuando estamos en un trabajo, servicio sí. voluntario? Fíjense una cosa, yo creo que las señales tempranas de agotamiento son, digamos, de muchas clases y de muchas naturalezas, ¿no? De esa manera. En primer lugar, digamos que muchas veces lo reflejamos en el agotamiento físico, claramente. O sea, a veces cuando decimos
es que me siento tan cansado, es que realmente yo termino mi jornada y llego a mi casa y de verdad que ya no soy persona, es que yo llego y me hablan y casi que no entiendo ni de qué me están hablando, es que yo no veo la hora de acostarme, qué sé yo. Eh, Porque son cosas que se van manifestando en el desgaste del día a día y que nos terminan agobiando. Muchas veces esos momentos, digamos, de cansancio mental a lo largo de la jornada, cuando como que de pronto decimos, uy, estoy como que me siento agobiado, a veces se somatizan, de hecho, ¿cierto? Se somatizan con dolores de cabeza, sí, con migrañas, con jaquecas, a veces se somatizan con dolores en el cuerpo, a veces la manifestación tiene que ver con lo que les decía, con una manifestación emocional. Entonces de pronto nos sentimos muy enojados, que no se nos puede ni hablar y a lo mejor la gente que está trabajando con nosotros, no, pues que este amaneció de un genio hoy que no lo aguanta a nadie y el problema del genio es simplemente una manifestación del agotamiento o nos sentimos muy ansiosos o nos sentimos muy tristes o sentimos como temor y decimos, no, es que esto, esto me quedó grande. Que es una combinación de un tema emocional y de un tema espiritual, porque realmente de un lado son las voces de la tiniebla hablándonos, pero de otro lado son las voces de nuestra alma que siente un agobio fuerte. Entonces yo creo que todas esas cosas, que son evidentemente alertas tempranas, son cosas que nos tienen que permitirnos reaccionar, pero, pero aquí digamos que parte de la idea que tenemos es que más que esperar a llegar al momento en el que reaccionemos es adelantarnos y ser proactivos y propositivos en prevenir estas situaciones en nuestra vida. Súper, La aquí hay segunda que estoy otra, viendo, sí. ¿cómo pueden los ¿Cómo? líderes fomentar un sentido de propósito y significado en el trabajo voluntario para mantener la pasión y el compromiso? Mire, yo creo que el tema del sentido de propósito y significado es que tiene que ser, realmente cualquier voluntariado tiene que ser algo que conecte con mi propio propósito de vida y con mi propia misión de vida. Digamos que uno en el coaching de vida trabaja mucho el tema de identidad y propósito. Y cuando uno se devuelve al libro del Génesis, realmente encuentra cómo el Señor le dio al ser humano desde el comienzo de la creación, le dio una identidad y le dio un propósito clarísimos. Pero muchos de nosotros en la vida caminamos sin eso, ¿cierto? Y acuérdense del viejo dicho que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces, si nosotros no tenemos un propósito claro en nuestra vida y no tenemos clara nuestra identidad, primero como hijos de Dios, ah, y segundo, como los hijos de Dios que Él diseñó para ese propósito, pues realmente va a ser muy difícil que nosotros mantengamos la pasión y el compromiso. El hecho de que trabajemos en un voluntariado no quiere decir necesariamente que ese voluntariado nos apasione. Y les voy a contar una anécdota, pues obviamente, como dice el cuento, se dice el milagro, pero no el santo. Cuando yo me formé como coach, tuve la oportunidad de hacerlo con un grupo de pastores y líderes de congregaciones. Y había un pastor de una iglesia muy, muy grande de Bogotá, muy conocida, que fue compañero mío. Y en algún momento él decía, en estos espacios que tuvimos, decía, mire, es que la verdad, yo nunca, digamos, recuerdo lo que dice la escritura, él decía, yo nunca anhelé el pastorado, nunca. A mí simplemente en algún momento el pastor titular se fue, se movió, se murió, ya no me acuerdo cuál fue la historia, y el Consejo de Ancianos de la iglesia decidió nombrarlo. Pero esto no es lo que yo quería. Y esto me agobia porque yo tengo encima una carga y un peso que yo no pedí. Y uno a veces dice, pero ¿cómo? Y obviamente pues nosotros no estamos a ni mucho menos para juzgarlo porque todos teníamos historias muy, muy complejas en ese sentido. Y cada uno llevaba, digamos que su propio peso. Pero lo curioso era que él realmente, a pesar de que estaba en un trabajo precioso, voluntario, era muy difícil que se apasionara y se conectara con esa labor, porque sencillamente era algo que no eh, estaba afincado en las entrañas de su propósito de vida. Entonces, yo siempre le digo a la gente, mire, trabaje en aquello con lo que usted realmente se siente conectado. Si usted está viendo un voluntariado, no importa que usted haya sido el que lo diseñó, no importa que usted lo haya inventado o lo haya invitado
a ese proceso su esposo, su esposa, su pastor, su mentor, si eso no es lo que a usted lo hace vibrar, si eso no es con lo que usted se conecta, mejor pídale al Señor dirección y enfóquese en aquello para lo cual el Señor lo llamó. Yo creo que si nosotros no estamos realmente conectados con ese llamado que el Señor nos dio, vamos a desgastarnos mucho. Perfecto, gracias Jorge Hernán. Hay una última aquí que quiero pasar a esa. Dice, cuando trabajamos en equipo con nuestra pareja, a ver qué pasó Ujú. aquí. Con nuestra pareja o familia es importante no llevar a nuestra relación familiar las diferencias y agotamientos. Tal vez aquí hay una pregunta, y es ¿cómo manejarlo? Sí, de acuerdo. Pasa con mucha frecuencia, ¿cierto? Y sobre todo en este tipo de trabajos es muy frecuente que lo hagamos de esa forma. Y miren, yo creo que hay una cosa, tal vez solo cuando uno lo ha podido vivir, entiende que puede funcionar, pero es que uno tiene también que aprender a diferenciar los roles. Eh, y es decir, yo lo voy a decir de alguna manera, si yo soy el director de una organización y mi esposa es la subdirectora, yo tengo que entender, y perdónenme por lo gráfico del ejemplo, pero tengo que entender que en la noche yo no estoy en la cama compartiendo lecho con la subdirectora, ¿cierto? Estoy compartiendo lecho con mi esposa y con ella tengo un tipo de relación diferente. No quiere decir que yo no me relacione con ella en mi rol, digamos, organizacional. Pero yo tengo que entender que cuando estamos en el rol organizacional, cada uno está enfocado en lo que está hablando. Si nosotros, y por ejemplo, cuando uno está en un tema ministerial, si somos pastores de una congregación y hay temas que hablar de la congregación, nos sentamos a hablar en ese rol que el Señor nos permitió asumir. Pero eso realmente nos tenemos que entender que no tiene ni debería afectar la relación conyugal, porque aunque sigamos siendo esposos, ahí en ese momento no lo somos. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo y aprender a separar, digamos, los roles y a veces mucho, pues digamos que particularmente lo he vivido es que muchas veces tenemos que recordarnos el rol que estamos desempeñando. Bueno, no, un momentico. Bueno, digo que aquí usted no está hablando con su esposa o no está hablando con su marido, está hablando con este rol. Y entonces enfoquémonos en lo que estamos haciendo para que no perdamos de vista lo, lo que el Señor quiere que hagamos de una manera eficiente. Porque si no, al final vamos a terminar eh, afectando nuestra relación conyugal o afectando nuestro núcleo familiar con algo que realmente el Señor nos puso como un llamado, no para que se vuelva en contra de nuestra casa, sino para que al contrario permita que lo que como casa tenemos se pueda proyectar hacia afuera. Excelente. Bueno, y hay una pregunta aquí, con esta vamos a terminar esta parte, no se me muevan, pero vamos a terminar esta parte y vamos a ir hacia el final de esta sesión. Estrés de poder versus cumplimiento del llamado propósito. ¿Cómo mantener un balance saludable entre estos dos? Muy buena pregunta, Excelente, sí. muy buena pregunta. Pero mire, yo creo que realmente en este punto, y vuelvo a lo primero que hablamos, cuando estábamos hablando de esa parte de nuestra esencia que es empoderar para expandir. Em, Porque cuando hablamos de eso, si ustedes se acuerdan, mencionamos dos versículos. Em, Esos versículos hacen referencia a que justamente nosotros, como líderes cristianos, tenemos acceso a unos recursos ilimitados del cielo que aquí no tenemos. Nosotros tenemos, yo esa pregunta la contestaría diciendo, nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Yo sé que esto les va a sonar un poquito místico, pero créanme que no, que es real. Tenemos que aprender a desarrollar una visión celestial, una visión de reino. Em, y yo muchas veces el ejemplo que doy es, el Señor tiene una perspectiva de nosotros como la que tiene, y lo voy a poner muy simplificada, pero es el ejemplo que yo suelo usar. Es, imagínense, cuatro personas que están jugando parques. Em, en este caso, digamos que el Señor es el que tira los dados y el que mueve las fichas, si me permiten el ejemplo. Y yo soy una ficha. Imagínense que yo soy una fichita amarilla en un tablero de parques. Yo como fichita amarilla, con dificultad logro ver las casillas que tengo atrás,
y probablemente hacia adelante lograré como mucho ver 7, pues si estamos familiarizados con el parque, sabemos que ese es digamos, el bloque más largo entre dos rutas, entre dos salidas. Eso es lo más que puedo ver. Pero el jugador de parqués, el que está lanzando los dados y moviendo las fichas, sí tiene una visión de todo el tablero. El señor tiene una visión de todo el tablero. Y nosotros necesitamos aprender a adquirir esa visión espiritual. Nosotros nos encontramos a veces con verdades bíblicas como que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y decimos, ay, tan bonito, eso como suena de lindo, eso es precioso, y a veces lo repetimos. Estamos sentados en lugares celestiales, amén, gloria a Dios, pero no entendemos que eso es una realidad en el cielo, que cuando el Señor permite que Pablo lo escriba, no es simplemente porque es un capricho, sino porque es una realidad. Ahora, ¿cómo es posible que yo esté sentado en los lugares celestiales y esté aquí? Lo que tengo que hacer es adquirir conciencia en el espíritu de que esto es cierto y decirle, ok, Señor, yo si estoy sentado en lugares celestiales puedo tener la misma visión celestial que tienes tú, entonces ayúdame a equilibrar como tú mantuviste el equilibrio. Cuando yo pienso en Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, que cumplió su llamado al 100% como hombre, pero también cumplió su tarea 100% como Dios, digo, no se me ocurre un balance o un equilibrio más saludable y más efectivo el que él pudo manejar. Cuando yo estoy en Cristo y me conecto nuevamente con el Espíritu de Dios, tengo que poderle decir, Señor, ayúdame a cumplir mi llamado, pero no sobrecargándome más allá de lo que tú esperas de mí. Y no permita, sobre todo, Señor, que yo llegue a un nivel de orgullo que me haga creer que es que esto no funciona sin mí. Porque lo único que es cierto es que esto no funciona sin ti, pero sin mí puede funcionar. Ayúdame a entender que yo soy un instrumento tuyo, que soy el vaso en manos del alfarero, pero que no soy el alfarero, que no soy el Mesías, que soy el violín, pero no soy el violinista, y que aquí el que mejor sabe ejecutar la partitura eres tú, y dame la dirección para hacerlo. Por eso es que es tan importante todos los días mantener esa dinámica para no perder de vista qué es lo que el Señor quiere. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Hernán. Muchísimas gracias por este tema. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar aquí esta noche. Ya saben que cómo podemos unirnos a Sigue Network aquellos que no. Ahí hay un código QR para que se puedan hacer miembros de Sigue Network aquellas personas que aún no son parte de la red. Ustedes escanean ese código QR y pueden ir directamente a la página de inscripción a la membresía. Pero también hay otras personas que están animadas para inscribirse a nuestro voluntariado. Bueno, mándenos un mensaje a contacto@siguenetwork.org y ahí le vamos a contar cómo estamos manejando el proceso para voluntarios de transformación integral. Estamos generando un proceso que realmente esperamos lanzar pronto y así que queremos mantenerlos actualizados. Contacto@sigue network, pero también tenemos círculos de oración. Así que si quieres unirte a un círculo de oración, también escanea ahí ese código QR y llena el formato que permitirá que te contactemos y te conectemos con los círculos de oración.